Análisis de datos, parte 6, medidas de forma. La primera medida de forma nos mide la simetría. Se dice que una distribución es simétrica cuando de un punto medio, que puede ser la media, partiendo la distribución verticalmente, la parte izquierda es espejo de la parte derecha. El coeficiente de asimetría nos sirve para ver qué tan asimétrica es una distribución, y una de las medidas para poder obtener este coeficiente de asimetría es la mediana. Por lo tanto, se puede uno basar en la mediana de forma natural para saber si una distribución es simétrica, es decir, si la parte derecha es espejo de la parte izquierda. Una asimetría positiva es cuando las frecuencias más altas se encuentran del lado izquierdo y la cola de la distribución, son las frecuencias más pequeñas, se encuentran del lado derecho. La asimetría negativa es el caso contrario. Asimetría negativa, aquí está la mediana. Asimetría positiva, aquí está la mediana. Si una distribución de frecuencias es perfectamente simétrica, la media tiene el mismo valor que la mediana y debe tener el mismo valor que la moda. Por lo tanto, las tres están ubicadas en el mismo punto. Pero en la realidad es muy, pero muy difícil, casi imposible, que una distribución de frecuencias sea perfectamente simétrica. Solamente en los modelos que se utilizan en la estadística se tienen distribuciones perfectamente simétricas. Por lo tanto, el coeficiente de asimetría se denomina como AS, o también índices de asimetría. Uno de ellos es el índice basado en los tres cuartiles de Euler-Bowley. Aquí dice que si una distribución es simétrica, es claro que deben haber tantas observaciones entre la que deja por debajo de sí las 3/4 partes de la distribución y la mediana, como entre la mediana y la que deja por debajo de sí 1/4 de todas las observaciones. En pocas palabras, cuartil 3 menos cuartil 2 es igual a cuartil 2 menos cuartil 1. Aquí se muestran gráficamente los cuartiles, cuartil 2, cuartil 1 y cuartil 3. Y aquí están las condicionantes. Si la diferencia entre cuartil 3 y cuartil 2 es menor que cuartil 2 y cuartil 1, entonces es negativa la asimetría. Si cuartil 3 menos cuartil 2 es mayor que cuartil 2 menos cuartil 1, entonces la simetría es positiva. Si son iguales esas diferencias de cuartiles, la distribución es perfectamente simétrica. AS, por lo tanto, será igual a cuartil 3 menos cuartil 2 menos cuartil 2 menos cuartil 1 sobre cuartil 3 menos cuartil 1. AS será negativo cuando haya oblicuidad o que haya una asimetría negativa, y AS será positivo cuando haya una oblicuidad o asimetría positiva. ¿Existen otros índices de asimetría? Si la distribución es perfectamente simétrica y hay una sola moda, por supuesto que haya una sola moda, media, mediana y moda van a coincidir.
Aquí lo vemos gráficamente. Las fórmulas, por lo tanto, serían AS es igual a X testada, que es la media, menos la moda entre la desviación estándar, esto para el caso de una muestra, o para el caso de una muestra también, pero en base a la mediana. Asimetría positiva si AS es mayor que 0 y negativa si AS es menor que 0. Vamos a ver un ejemplo. Dice aquí que las edades de un grupo de personas se reflejan en la tabla siguiente. Hace énfasis que es una población. Se tienen 8 rangos, una distribución de frecuencias por clase, con sus respectivas frecuencias. Se va a ver pues si esta distribución es simétrica o no. En este caso se forma esta tabla, se agregan 1, 2, 3, 4, 5 columnas más. En la primera están las marcas de clase o los centros de clase. En la siguiente están las frecuencias acumuladas, que llega a 157 datos. En el siguiente están el porcentaje de frecuencias acumuladas. Por ejemplo, 2.55% se obtuvo de dividir 4 sobre 157. Luego viene una columna con el producto de X por F, donde X son las marcas de clase y F son las frecuencias. 8 por 4, 32, 10 por 18, 180 y al final la sumatoria. Y en la siguiente columna los cuadrados de esos productos, cuya sumatoria son 27.742.5. De esta tabla se obtiene la media para datos agrupados, que es 2065, que es la sumatoria de X por F, y esa fórmula ya la habíamos visto, entre 157, que es el número total de datos. Esto es igual a 13.15. La desviación estándar para datos agrupados, esa no la habíamos visto, pero la fórmula es la raíz cuadrada de la sumatoria de X cuadrado por F, que es 27.742.5, entre 157, que es la frecuencia total acumulada, menos 13.15, que es la media, al cuadrado, y eso nos da 1.94. Se determina la mediana, que es igual al límite inferior más n sobre 2 menos la frecuencia acumulada de i menos 1 entre la frecuencia donde está la mediana por a. N sobre 2 es igual al número total de datos o la frecuencia total entre 2, que es igual a 78.5. En la quinta clase 1, 2, 3, 4, 5 está la mayor concentración de frecuencias, por lo tanto se considera que la mediana se encuentra ahí. El límite inferior es igual a 13. La frecuencia acumulada hasta antes de esa de clase es 63, como lo podemos ver. La frecuencia donde está la mediana es 42 y a es igual a 1. Se sustituye los valores, se calcula la mediana 13.37 para datos agrupados. El coeficiente de asimetría es igual a 3 por mu, que es la media menos la mediana entre la desviación estándar que habíamos calculado previamente, y eso da menos 0.34. Como es negativo, la asimetría es negativa. La kurtosis es otra medida de forma y mide qué tan llana o tan aplanada es la curva de distribución.
En este caso se clasifica en mesocúrtica, leptocúrtica y platicúrtica. Mesocúrtica, con un alargamiento del pico, digamos, normal. Leptocúrtica, su pico muy alargado hacia arriba. Platicúrtica, muy plana. Existe lo que es el coeficiente de kurtosis de Fisher. En este caso es G2 y aquí está, es 1 sobre n, la fórmula sumatoria de i igual a 1 hasta n, x de i menos x testada a la cuarta sobre la desviación estándar a la cuarta menos 3. Si G2 es mayor que 0, la distribución será leptocúrtica o apuntada. Si G2 es igual a 0, será mesocúrtica o normal. Si G2 es menor que 0, será platicúrtica, o sea, menos apuntada de lo normal, muy plana. Una distribución muy plana nos indica un alto grado de dispersión. Entre menos plana sea la distribución, nos indica menos grado de dispersión, o sea, el valor de la desviación estándar será menor. Fin de la presentación.